Pero ¿cuál fue la situación a la que se enfrentaron las mujeres durante la conquista? Los viajeros que se embarcaban hacia el nuevo continente habían construido en su mente una imagen de que las nuevas tierras eran como mujeres vírgenes a las que había que desflorar y violentar. De hecho, aquellos expuestos a largas travesías marítimas y largos intervalos de abstinencia llegaban al nuevo mundo ávidos de experiencias sexuales. Si pensamos que todos ellos venían impregnados de historias fantásticas, en las que circulaban mitos acerca del carácter paradisíaco, que efectivamente las tierras recién descubiertas confirmaron, en donde abundaban las mujeres indias de exótica belleza, resulta obvio que estas narraciones les hubieran exaltado la imaginación y los sentidos. Esto se debió a que las narraciones de carácter sexual eran referidas por los viajeros como graciosas anécdotas. Michel de Cuneo, hidalgo de Savona, quien estando con Colón en su segunda navegación relató su aventura sadosexual con una india que le regalara el almirante como una valerosa hazaña, en la que logra dominar a esta fierecilla, o mejor dicho, víctima. Cito: mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote y estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al final, al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. La obsesión por las mujeres y el deseo de gozar sus cuerpos hizo que las mujeres indígenas se convirtieran en uno de los objetivos más codiciados para la joven soldadesca, que en su afán de ambición demandara oro e indias hermosas. La costumbre que tenían los nativos para expresar su hospitalidad y amistad era la de ofrecer a las mujeres de su familia o de su tribu a los visitantes. Así, al arribar los europeos al Nuevo Mundo, fueron recibidos y agasajados con esta especie de homenaje. Además de que a los nativos debió haberles parecido una situación extraña al ver llegar a tantos hombres solos y sin sus respectivas mujeres. Vespucio narra el episodio en el que fueron recibidos de acuerdo a esta costumbre. Cito: la mayor y más señalada prueba que dan de amistad es ofrecer tanto a sus mujeres como a sus hijas propias a sus amigos para que usen de ellas a su voluntad, en lo cual tanto el padre como la madre se creen muy honrados y favorecidos si a una hija suya, aunque virgen todavía, se digna alguno admitirla y llevarla consigo para usar de ella, siendo este uno de los principales medios para conciliar mutua amistad. Otro de nombre Pigafetta describe: se enfadaban mucho al vernos llegar a tierra con las pretinas abiertas, porque se imaginaban que esto podría inducir a malas tentaciones a las mujeres. La lubricidad de las mujeres indígenas era reiterada en los relatos de los viajeros. Américo Vespucio decía que las mujeres eran lujuriosas en extremo, cuyos artificios para satisfacer su insaciable liviandad no refiero por no ofender el pudor. Fernández de Oviedo refiere lo siguiente, cito: los indios en algunas provincias, según ellos mismos dicen, trocan a las mujeres con otras, y siempre les parece que ganan el trueco el que la toma más vieja porque las viejas les sirven mejor. López de Gómora refiere que cuando los españoles en el Perú se encuentran con las casas religiosas de las niñas escogidas, no tienen ningún reparo en su edad ni en que ellas eran preparadas como las futuras esposas de soberanos o como una especie de vestales, las vírgenes del sol. Lo mismo se apoderan de ellas, incluso algunos aseguraban que ni eran vírgenes ni aún castas. Quizá el arquetipo más representativo en la tradición católica es la imagen de la mujer virgen esposa, antagonista de la prostituta y perversa. El concepto femenino que tenían los hombres que arribaron al Nuevo Mundo giró en torno a esta tradición cultural que veía entre estos dos extremos la dicotomía erótica entre el bien y el mal. Es así que la libido de las mujeres indígenas les sugiriera a los europeos la idea de concebir al continente americano como un paraíso hedónico pagano, ya que la violación se justificaba como recurso de poder del invasor. El siguiente testimonio de Benzoni confirma lo dicho, cito: no había jovencita que no hubiera sido forzada por sus captores, por lo que con tanto fornicar había españoles que enfermaban gravemente.
La exogamia hizo posible el mestizaje, pero hay que aclarar que este se llevó a cabo mediante la violencia, el robo y la violación de mujeres indígenas. Pero cabría preguntarnos qué posibilidades de sobrevivencia tenían: ser esclavas o concubinas y morir en pocos años. Los españoles victoriosos se portaban como si pudieran disponer a su antojo de todas las mujeres indígenas sin entender ninguna de las reglas sociales que antes regían. La entrega de mujeres de los vencidos al vencedor al final de una guerra. Para empezar, imaginaron que mujeres y muchachas ocultaban tesoros. Cito: los cristianos buscaron todo el cuerpo de las mujeres, les levantaban las faldas y revisaban por todo su cuerpo, sus bocas, sus vaginas, su pelo, y también las retenían a la fuerza y las usaban sexualmente. Ante la violencia de la conquista contamos con relatos de distintas partes de América en donde los nativos se iban desesperados a los bosques y allí se ahorcaban, habiendo matado antes a sus hijos y diciendo que más les valía morir que vivir tan míseramente sirviendo tales y tan pésimos ladrones y tiranos ferocísimos. Las mujeres con unos extractos de hierbas interrumpían sus embarazos para no parir a las criaturas y después seguían las huellas de sus maridos ahorcándose. Por ejemplo, en el Perú muchos indios preferían emigrar de los territorios dominados por los españoles y se dieron casos de suicidios colectivos arrojándose a precipicios familias enteras, o que los padres rompieran a los hijos brazos y piernas antes que entregarlos a la mita, que era un sistema de trabajo del viejo imperio que se destinaba a la construcción de centros administrativos, templos, acueductos, casas o puentes. La llegada de los europeos que traía la guerra, esclavitud y nuevos patógenos como la viruela, el sarampión, la gripe, el cólera, entre otros, diezmó el 90% de la población local. En estos momentos turbulentos debemos entender las posibilidades de vida de las mujeres indígenas. La conquista de México ofrece claros ejemplos de cómo las indígenas fueron quienes en un principio promovieron la mezcla de sangre, mediante el regalo de mujeres, ya sea para emparentar con los recién llegados o bien para promover alianzas militares por parte de los aliados de Cortés, en su afán de rebelarse contra el Imperio Azteca. Fue Cortés el primero que aceptó voluntariamente el regalo ofrecido simplemente para que por rehusarlo no se ofendieran los donantes. Posteriormente impuso el tributo de indias para él y sus lujuriosos compatriotas. Es así que durante el reparto de los botines de guerra surgían enconadas disputas entre los soldados, quienes lo acusaban de quedarse con las más hermosas y cederle las más feas. Cabe añadir que entre el indio esclavo y el indio aliado la diferencia es grande. Los españoles hierran a los indios y los convierten en piezas. Son instrumentos de trabajo. Pero si el indio puede convertirse en objeto, las mujeres lo son invariablemente, aunque pertenezcan a las clases altas, sean hijas de caciques, vistan ricas camisas de la tierra, lleven collares de oro en el cuello y zarcillos del mismo metal en las orejas, y lleguen acompañadas de otras indias para servirse de ellas. Cuando las indias forman parte de un botín de guerra, se les llama piezas, y se las troquela con un hierro especial hecho para quitar lo obtenido en la futura Nueva España. Dicho hierro lleva la letra G, que vale por guerra. La crueldad de la marca de fuego en la cara de las jóvenes muchas veces también llevaba grabado el nombre de su amo en ambas mejillas. En este contexto, Fray Bartolomé de las Casas señalaba, cito: los indios no tienen más que una mujer conforme a la necesidad que les inspiró su naturaleza. Los españoles usan de muchas libre y públicamente hasta el exceso de haber hombres con 14 concubinas conocidas. ¿Predicarán bien la castidad a los indios? Los indios han sido favorecidos por la naturaleza en complexión templada. Los españoles seglares son orgullosos, coléricos, soberbios, roban, matan y hacen mal con fiereza, crueldad y 1000 señas de inhumanidad. ¿Predicarán bien las virtudes morales? ¿Cómo podrá esperarse que tales hombres cuiden bien de la religión y de la moral de los indios? Cierro la cita. De esta manera, la conquista y colonización de América revisten un carácter descarado de poligamia, en donde la práctica más generalizada por parte de los conquistadores era el harén y el concubinato, en una tónica de relajamiento de las costumbres, que, como confirman las fuentes, aludía a todas las clases sociales, desde soldados, encomenderos, funcionarios reales, autoridades. Las casas, al señalar el perfil moral y la violenta conducta sexual ejercida por los conquistadores,
evidenció la vileza de los protagonistas de la conquista, de los hombres que se ostentaron de poseer la suficiente autoridad moral para ir a redimir a los paganos. Inclusive Cortés puso como condición antes de someter a las mujeres que fueran bautizadas. Conclusiones. El tema de la conquista de México trae a la mesa la reflexión de distintas temáticas. Sin embargo, por más que queramos pasar por alto la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres indígenas, esta sale a la luz. La palabra violación es un término incómodo que preferimos ignorar. No queremos pensar en este tema debido a que sigue siendo una herida abierta. El mestizaje tuvo como inicio la violación de las indias. El destino que les esperaba a las mujeres que vivieron el drama de la conquista fue el de ser concubina o esclava sexual. Por un lado, fueron raptadas por los españoles, quienes a su paso tomaron las que les gustaban y se las llevaron de acompañantes. Por otro, algunas fueron regaladas por sus familias como esclavas o, en el caso de las familias nobles, como esposas de los españoles para forjar así alianzas. En cualquier caso, su destino no estaba en sus manos. En este sentido, las mujeres indígenas se llevaron la peor parte en la conquista al ser humilladas, violadas e infectadas, pero buscaron sobrevivir con toda la dignidad posible. La violencia sexual no afectó solamente a las mujeres y niñas, sino también a hombres y niños, siendo un rasgo generalizado del encuentro que marcó las experiencias femeninas. Sin embargo, estudios recientes revelan que las mujeres no se conformaron con ser víctimas pasivas de los acontecimientos e intentaron tomar las riendas de su destino y navegar en el caos. Ellas tuvieron el papel fundamental de mediadoras interculturales, transmisoras de tradiciones autóctonas y creadoras de nuevas prácticas, rituales y religiosas, híbridas, siendo agentes activas incluso en las circunstancias más brutales. Por todo lo anterior, no merecen los estereotipos y las acusaciones que se les siguen lanzando y que siguen manchando su recuerdo. La reivindicación de las mujeres indígenas debe revisar los calificativos de débiles, aficionadas a los extranjeros, disolutas, lascivas, convenencieras y traidoras, sin tomar en cuenta que muchas de ellas lucharon a la par de los hombres durante la guerra de conquista y que, como se vio, como mencioné anteriormente, sufrieron innumerables torturas y vejaciones antes que dejarse vencer por los conquistadores. Más aún, se negaron a seguir concibiendo para que así sus hijos no fueran esclavizados. En sus vientres se gestó la nueva nación. Gracias.